versículos del 13 al 27. Hemos titulado el estudio de esta mañana como una sola puerta, un solo camino, un solo cimiento. Por favor, me acompañan con la lectura. Versículo 13. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre echamos fuera demonios? ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa. Y cayó y fue grande su ruina. Hermanos, estas son las últimas palabras de nuestro Señor Jesucristo durante el Sermón del Monte, donde Él concluye con una serie de advertencias para sus discípulos. La primera de ellas es que hay una sola puerta y un solo camino. Versículos 13 y 14. La segunda advertencia es contra los falsos maestros y su influencia dañina en el mundo. Versículos del 15 al 20. La tercera llamada de atención tiene que ver con la falsa confesión de fe. Con aquellos falsos creyentes que aparentan ser seguidores del Mesías, pero que en realidad son tan solo engañadores. Ellos no entrarán en su reino, en los versículos del 21 al 23. Y finalmente, el Señor advierte de la importancia de ser hacedores de la palabra, y no tan solo oidores de ella. Y para ello Él usa una ilustración de dos casas y dos fundamentos distintos. El hombre sabio edifica su casa sobre la roca, y el necio lo hace sobre la arena. Versículos del 24 al 27. Hermanos, sin lugar a dudas, el único fundamento sólido sobre el cual edificar la vida es la palabra indestructible de nuestro Señor Jesucristo. En esta porción escritural, el Señor busca destruir la confianza que los judíos tenían en su forma falsa de religión y llevarlos a la verdad en Él. Estos judíos de la época de Jesús, ellos pensaban erróneamente que por ser hijos de Abraham,
que porque practicaban una religión externa que estaba cimentada en las obras, en el esfuerzo humano, en los rituales religiosos y en las ceremonias, ellos podían tener acceso al reino y huir de la ira venidera, aparte de Cristo. Pero de igual manera que en los tiempos de Jesús, y como bien lo expresa sabiamente el libro de Proverbios en el capítulo 30, versículo 12, siempre, hermanos, siempre va a haber una generación que se cree limpia en su propia opinión, aunque ésta no se haya limpiado de su inmundicia. Hermanos, y hoy en día no es la excepción que exista una generación de hombres que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia, es decir, no conforme a las Sagradas Escrituras, como lo expresa el apóstol Pablo en Romanos capítulo 10, versículo 2. Es una generación de personas que se llaman y se sienten a sí mismas cristianos, pero lo son solamente externamente y no a lo interno de sus corazones. Son practicantes de un cristianismo externo, que viven con la esperanza de entrar al cielo y escapar del infierno. Sin embargo, lamentablemente, ellos van a descubrir que estaban mal. Hermanos, son millones de personas las que dicen creer en Jesús, que usan su nombre, que lo llaman Señor y que esperan recibir el cielo. Pero al final lo que recibirán será el infierno. El Señor Jesucristo, cuando Él empezaba su ministerio, Él notó esto. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 2, versículos 23 y 24, que muchos creían en su nombre, al ver las señales que hacía, atraídos por sus milagros. Pero Jesús también dijo que no confiaba en ellos, porque Él sabía lo que había en el hombre. Hermanos, el Señor conoce nuestros corazones. Él sabía lo que había en ellos, que era una fe superficial, externa, anclada a las experiencias y a los milagros. A veces nosotros tendemos a subestimar a nuestro Señor Jesucristo. Se nos olvida, hermanos, que Él es omnisciente, que Él lo sabe todo. Las Sagradas Escrituras también nos revelan una verdad espiritual en Romanos, en el libro de Romanos, en el capítulo 10, versículos 9 y 10. Y es el hecho de que nadie, absolutamente nadie, entrará al reino de Dios que no confiese a Jesús como su Señor. Confesarlo es esencial para la salvación, es vital. Pero, ¿qué significa? ¿Cuál es el significado de confesarlo con nuestra boca? ¿Qué implicaciones tiene esa confesión en nosotros los creyentes? Y la palabra de Dios nos dice en el versículo 9 y 10 lo siguiente: que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Hermanos, de aquí tenemos algo que es muy, pero muy importante, y que se debe comprender claramente, es vital, y que por lo general muchos tienden a pasarlo por alto. Y es el significado y las implicaciones que realmente tiene esta confesión con nuestra boca de que Jesús es nuestro Señor. La palabra Señor es el vocablo griego kurios. Es un título de suprema autoridad, de respeto. Implica Dios, soberano, amo, dueño. Por lo tanto, si confiesas a Jesús como Señor, lo estás confesando como tu amo, como tu dueño. E inmediatamente estás aceptando que eres un esclavo,
que eres de su propiedad, que no tienes voluntad ni tienes derechos propios. La confesión que hiciste con tu boca inmediatamente repercutió en tu libre capacidad de elegir. Has rendido completamente tu voluntad a Cristo. Eso es lo que significa. En otras palabras, has renunciado a tu voluntad y ahora obedeces voluntariamente, permanentemente a su voluntad, es decir, a su palabra, aunque a veces no lo hagamos de manera perfecta. Por lo tanto, notemos que no solamente nuestra boca se vio involucrada en esta confesión, que no fue solamente una expresión de mi boca para afuera, sino que afectó todo mi ser. Hermanos, todo, absolutamente todo. Nuestra mente, nuestros pensamientos, nuestras emociones, nuestros afectos y nuestra voluntad. Hermanos, y observen que conjuntamente, al confesar a Jesús como Señor, también debemos creer en su sacrificio, en su obra expiatoria. El pasaje dice, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Es decir, debemos creer de todo corazón en la persona de Cristo, en quien es Él, en su muerte y en su resurrección, para ser justificados, declarados justos, nacidos de nuevo. Porque con el corazón se cree para ser justificado. Continúa diciendo el apóstol Pablo en el versículo 10. Y aquí la palabra corazón hace referencia a nuestro hombre interior, es decir, a nuestra alma y a nuestro espíritu, que fue lo que nuestro Señor Jesucristo redimió. Por lo tanto, al ser justificados en el nuevo nacimiento, al ser regenerados, al darnos el Señor un corazón nuevo, al confesarlo como Señor, vemos que todo nuestro ser, como dijimos antes, pensamientos, mente, emociones, afectos y voluntad se ven involucrados en la regeneración. De modo que no se trata de una confesión de fe superficial, donde solo mi boca se vio involucrada, sino todo mi ser. Confesar a Jesús como Señor, hermanos, es una obra del Espíritu Santo. El apóstol Pablo lo expresa claramente en 1 Corintios, en el capítulo 12, versículo 3, que nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu. Es precisamente por ser una obra exclusiva del Espíritu, el llamar a Jesús Señor, que esto entonces debería de ser una expresión propia de los cristianos verdaderos y regenerados. Nacidos de nuevo, con un nuevo corazón, nuevas criaturas, con una nueva naturaleza, habitados por el Espíritu Santo, con un corazón rendido completamente a Cristo. Sin embargo, hermanos, lo impresionante de todo esto es que siempre ha habido, hay y habrá gente que confiesa a Jesús como Señor, que no son salvos. Y esto es doloroso y preocupante. Estas personas confesarán a Jesús como Señor a grandes voces, de manera repetida, camino al infierno. Pero que quede claro, hermanos, esa confesión solamente fue de la boca para afuera. Hermanos, y esto nos conduce entonces a un importante contraste entre la fe verdadera y la fe falsa, entre la fe salvadora y la fe no salvadora. Dos puertas, dos caminos, y ambos con un rótulo que dice cielo. Vivimos en un mundo de religiones múltiples, donde todos los caminos dicen llevar al cielo. Pero la verdad es, hermanos, que solo hay dos religiones en el mundo, dos caminos, pero solo uno de ellos conduce al cielo. Primeramente, nosotros tenemos
todas las religiones del mundo, excepto el cristianismo, la religión del mérito humano, que ofrecen el cielo por buenas obras, buena moralidad, ceremonias religiosas, rituales, etc. Y por otro lado, está la religión del mérito divino, la cual ofrece el cielo a aquellos que admiten que no hay nada que podamos hacer para ganárselo. El camino del mérito humano viene a través de lo que hacemos, en nuestros propios esfuerzos, a través de las obras, a través de la carne, y termina en el infierno. Son trapos de inmundicia, como dijo el profeta Isaías. Y el verdadero camino al cielo es el que es por los méritos divinos, es decir, por lo que Dios ya hizo. Nosotros no hemos hecho nada. Se obtiene por la fe y la gracia mediante el Espíritu Santo. Aquellos que estén tratando de ganarse el cielo por sus propios medios, hermanos, lo que están haciendo es llegando por medio de la ley. Y el apóstol Pablo dice clara y contundentemente en Romanos, en el capítulo 3, versículo 20, que por las obras de la ley ninguno será justificado. Es decir, no tienen esperanza. Están bajo maldición. No hay manera alguna de que ellos puedan ganarse su acceso al cielo. Por el contrario, si nosotros buscamos el cielo de la manera como Dios lo estableció, tendremos esperanza y la maldición habrá sido removida. Los judíos de la época de Jesús eran parte de la religión de los méritos humanos. Buscaban ganarse el derecho de entrada por sus propios méritos, por sus propios logros, por sus propias obras. De hecho, el apóstol Pablo, en Romanos, en el capítulo 11, versículo 28, él les llama enemigos del Evangelio. Y hermanos, si es que lo eran, no conociendo e ignorando la justicia de Dios. Esta enseñanza de Mateo, en el capítulo 7, nos muestra dos puertas, la estrecha y la ancha. Dos caminos, el angosto y el espacioso. Dos destinos, el de la vida y el de la destrucción. Dos multitudes, los muchos y los pocos. Nos muestra también dos árboles, el bueno y el corrupto. Dos frutos, el bueno y el malo. Dos conductas, diciendo y haciendo. Dos edificadores, el salvo y el insensato. Dos cimientos, la roca y la arena. Dos casas. Una se mantuvo en pie y la otra cayó. Hermanos, es un contraste muy simple. Ambas prometen el cielo, ninguna de ellas está vendiendo el infierno. El camino espacioso tiene un letrero que dice cielo, pero termina en el infierno. Sin embargo, hermanos, lo más triste de todo esto es que la gente que está en ese camino no lo sabe. También hay un grupo de personas que están muy ocupadas, empujando a la gente para que entren y vayan por ese camino espacioso. Y son identificados en los versículos del 15 al 20. Estos son los falsos maestros, vestidos de ovejas, pero que por dentro son lobos rapaces. Hombres que muestran su corrupción por su fruto corrupto. Y como resultado de este contraste, vemos que hay entonces dos caminos religiosos. Uno miente y conduce al infierno, y el otro proclama la verdad y nos lleva al cielo. Jesús dice que la puerta por donde debemos entrar es la puerta estrecha. Leamos en el versículo 13 y 14. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella.
Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Entrad por la puerta estrecha. Aquí la palabra entrad, hermanos, tenemos que tener bien claro que es un mandato y sugiere una acción urgente. Se accede a ella únicamente confesando a Jesús genuinamente como su Señor. Ya lo vimos. Noten que en la conclusión de este sermón del monte, el Señor no suaviza la fuerza de sus palabras, tampoco las endulza, sino que enfáticamente exhorta al oyente a entrar. La frase por la puerta estrecha, el énfasis está precisamente en el carácter angosto o estrecho de la puerta que conduce al camino angosto. Y aquí sin lugar a dudas de quien habla es de nuestro Señor Jesucristo, porque en ningún otro hay salvación. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 10, versículo 9, Jesús dijo: yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Hermanos, no es suficiente confesar a Jesús solo de la boca para afuera. No es suficiente tener conocimiento de Jesús. No es suficiente estudiarlo y admirarlo. El infierno está lleno de personas que admiraron a Jesús, que pertenecieron a organizaciones cristianas, que asistieron a congregaciones cristianas, pero que nunca entraron por la puerta estrecha. Muchos dicen amar a Jesús, pero ignoran que nuestro amor hacia Él está íntimamente ligado a la obediencia fiel a su palabra, a que hagamos su voluntad. El mismo Jesús, Él lo expresa en el Evangelio de Juan, en el capítulo 14, en el versículo 15, cuando Él dice: si me amáis, guardad mis mandamientos. Y esto lo que implica es que si no hacemos su voluntad, no le amamos, no le estamos amando. Y el apóstol Pablo también, en 1 Corintios, en el capítulo 16, versículo 22, él dice que el que no ama a Jesucristo sea anatema. Y anatema lo que significa es destinado para destrucción, maldito. Por lo tanto, si digo que le amo, le obedezco. Hermanos, por esta puerta estrecha debemos entrar todos, judíos y gentiles por igual. Y el que no entra por esa puerta estrecha, que es Jesucristo, está perdido, perece. Por esta puerta estrecha, hermanos, se entra uno a la vez. No es un evento de grupo. Debemos dejar a la multitud que nos ha acompañado hasta este momento atrás. Es un evento de negación a sí mismo. Me niego a sí mismo. Es tan personal esta entrada por la puerta estrecha que esto puede implicar inclusive el rompimiento de los vínculos más íntimos familiares, como lo son el conyugal, mi relación con los padres, con mis hermanos, con mis hijos, con mis amigos. ¿Y cuál es la razón? Porque debemos obedecer a Dios antes que a los hombres. Recuerden una cosa, hermanos. No siempre nuestros familiares más cercanos van a estar dispuestos a caminar al lado nuestro por el camino angosto. A la puerta estrecha se accede con dificultad. Al final del versículo 14 nos dice que pocos son los que lo hallan. Ahora, ¿por qué es tan difícil hallar esa puerta? Y el versículo que sigue, el versículo 15, nos da una de las razones por la cual es tan difícil encontrarla. Guardaos de los falsos profetas, de los falsos maestros, que están por todos lados, llamando a la gente para que entren por el otro lado.
por la puerta ancha. Nuestro Señor Jesucristo nos dice que una vez que encontremos la puerta estrecha, debemos entrar por ella con gran dificultad. En Lucas, en el capítulo 13, versículo 24, el Señor dice, esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Y aquí la palabra esforzaos es la palabra griega agonizomai, y tiene la idea de que agonicen. Agonizar implica una lucha intensa, dolorosa, por entrar por la puerta estrecha. Es interesante el hecho de que hoy en día nosotros no escuchamos a estos falsos maestros del Evangelio de la prosperidad promoviendo esta agonía para entrar por la puerta estrecha. En el Evangelio de Mateo, en el capítulo 11, versículo 12, el Señor dijo que desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Hermanos, es algo violento convertirse en un creyente y entrar por la puerta estrecha solo. Ahora, pero ¿por qué es tan agonizante entrar por esa puerta estrecha? Y la razón es porque demanda arrepentimiento total. Un cambio de mente, un cambio de rumbo, una completa negación de sí mismo, dejando totalmente la vida injusta. Y hermanos, eso no es fácil, es difícil. Máxime si consideramos que la inclinación de nuestra naturaleza es de continuo al mal. También es difícil porque los pecadores aman su pecado. También es difícil porque implica buscar al Señor de todo corazón. Implica dejarlo todo. Entrar por la puerta estrecha, hermano, no es una fiesta. Es algo incómodo, es estrecho, es devastador. Solo los serios, los celosos, los comprometidos, los quebrantados de corazón, los pobres de espíritu, los contritos y humillados, logran entrar por esa puerta estrecha. Hermanos, el púlpito es un lugar para aquellos que predican la verdad, y no para estos comediantes que proclaman el evangelio de la prosperidad. Por esta puerta estrecha, hermanos, se debe entrar desnudo. Es decir, no puedes traer tu propia justicia, tu justicia personal. No puedes traer tus méritos, no puedes traer tus logros. Debes entrar, como dice en Mateo capítulo 5, versículo 2, reconociendo tu pobreza espiritual, tu miseria espiritual, tu vaciedad espiritual, tu bancarrota espiritual, reconociendo que no tenemos absolutamente nada que ofrecerle a nuestro Señor. La puerta estrecha es una puerta para aquellos que lo han dejado todo, que vienen sin equipaje, vienen sin maletas, negándose a sí mismos, aborreciendo su propia vida. De eso es precisamente de lo que tratan dos pequeñas parábolas que el Señor enseñó en Mateo en el capítulo 13, versículos 44 al 46. Es simple, hermanos. Encuentras a Cristo y te despojas de todo. Te niegas a ti mismo. Esa es la idea en esas dos parábolas. Es una disposición al arrepentimiento total. Pero lo triste de todo esto es que para muchos, esos muchos que habla esta porción, la vida cristiana es más bien una invitación a que se cumplan todos sus deleites carnales. Un acceso a toda prosperidad terrenal. Hermanos, ¿alguna vez hemos reflexionado qué significa tomar tu cruz? Significa estar dispuesto a morir por Cristo. Y eso es lo que realmente Jesús estaba enseñando. Ahora, ¿estamos dispuestos a morir por Cristo? Y un verdadero creyente, sin titubear, su respuesta es, claro que sí. Porque de lo contrario,
Si no se niega a sí mismo, ya está muerto para siempre en el infierno. Hay un costo, hermanos, de seguir a Jesús, y eso implica dejarlo todo. Se trata de convertirse en un esclavo de por vida. El Señor enseñó acerca del costo de seguirlo a Él. Lucas 14. Todas, absolutamente todas nuestras provisiones espirituales están en las manos del Señor. Y debemos poner toda nuestra confianza en Él, en sus promesas, para ser proveídos. Es un acto de fe, hermano, no es un acto de vista. Por otro lado, en contraste con la puerta estrecha está la puerta ancha, que conduce al camino espacioso. Aquí el adjetivo espacioso se usa en el Antiguo Testamento para indicar prosperidad y libertad. En el Nuevo Testamento la palabra significa un espacio amplio que da cabida a muchos. La puerta ancha sugiere una multitud inmensamente grande de gente religiosa que entra por la puerta ancha y camina por el camino espacioso, buscando a Jesús. Pero vienen con todas sus maletas, con todo su equipaje, con todos sus deseos. Lo que implica para ellos es que no hay por qué dejar nada, no tienes por qué refrenarte, nada más ven. Puedes venir con el grupo, puedes venir con la multitud, unirse a la fiesta, a la buena música, a las luces. Puedes también venir y vivir tu vida a tu manera, ser sanado, ser rico, ser feliz. Puedes venir y confesar, visualizar, declarar, afirmar. No tienes que negarte a ti mismo. Puedes traer tu orgullo, puedes traer tu pecado. Y no tienes por qué preocuparte por nada, por el arrepentimiento, ni por tu matrimonio, ni por tu trabajo. Jesús va a satisfacer todos los deseos carnales, terrenales a toda esa multitud no regenerada, que entra por la puerta ancha. Hermanos, eso es lo que enseñan. Y eso está muy, pero muy lejos de lo que enseñó el Señor. Debemos entrar en una sumisión total por Cristo, por la puerta estrecha, recordando que lo que realmente somos es esclavos de Cristo. Pero ese concepto no es asimilado por estos falsos maestros, obreros fraudulentos del movimiento de la prosperidad. Noten que esas dos puertas, hermanos, son muy diferentes, conducen a caminos muy diferentes. La puerta estrecha conduce al camino angosto, y este camino conduce a la vida. Jesús mismo lo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Hay un solo camino a la presencia del Padre, y no es el camino fácil que los seres humanos proclaman. A la puerta estrecha solo se accede confesando a Jesús como Señor, ya lo dijimos, mediante el nuevo nacimiento. Y su destino final es la vida, el reino del Mesías. El camino angosto sugiere que es algo apretado, comprimido. No solo es estrecho, sino que está diseñado por Dios de tal manera que es difícil, hermanos, entrar por él. Y en contraste con esa verdad está la puerta ancha, que conduce al camino espacioso, y este camino conduce a la perdición. En el libro de Proverbios, en el capítulo 14, versículo 12, Salomón se refiere a ese camino espacioso como un camino cuyo fin es muerte. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. El camino que conduce a la perdición se caracteriza por lo siguiente: se accede a través de la puerta ancha. Se camina en un camino ancho y espacioso. Y muchos, la gran multitud, viajan por dicho camino. Y la gran sorpresa y lo terrible de dicho camino es que al final del recorrido solo hay destrucción y muerte. La palabra perdición aquí significa ruina total, condenación eterna.
Y muy importante, no aniquilación, es decir, no la destrucción total del alma, como enseñan otros por ahí, sino tormento eterno, día y noche, donde será el lloro y el crujir de dientes. Será el infierno el destino de quienes escogen entrar por la puerta ancha y andar por el camino espacioso. El camino que conduce a la perdición, hermanos, es amplio y atractivo. Tiene un rótulo a la entrada que dice cielo. Está bien adornadito, bien lindo, y no es difícil de encontrar. La naturaleza pecaminosa del hombre es atraída por todos los incentivos que ese camino les ofrece. En ese camino espacioso hay suficiente espacio para que llevemos la doctrina que sea. Puedes creer lo que ustedes quieran. Es un camino ecuménico. Por ese camino marchan los de la teología de la prosperidad, marchan los carismáticos, marchan los católicos romanos, con su doctrina apóstata, hereje y corrupta. Marchan también todos aquellos que niegan la deidad de Cristo, todos aquellos que niegan la deidad del Espíritu Santo, todos aquellos que niegan la Trinidad divina, todos aquellos no regenerados que continúan viviendo conforme a la carne y a sus deleites. El camino estrecho no da lugar a vivir como nosotros queramos, no se afirma en la inmoralidad, no se afirma en el homosexualismo, no se afirma en el aborto, no se afirma en la mundanalidad, ni en el materialismo. Por lo tanto, hermanos, es relevante que consideremos el costo de seguir a Cristo. El verdadero evangelio no promete felicidad, no promete prosperidad, no promete salud, ni riqueza, ni bendiciones terrenales, sino nada más que perdón, bendiciones celestiales, poder divino y vida eterna. Ahora, ¿qué es lo que hace que sea tan estrecho, tan apretado, tan constreñido este camino angosto? La palabra de Dios. Debemos siempre, en el poder de su gracia, obedecer la palabra de Dios, ya sea por amor, por temor, por gratitud, pero debemos obedecerla siempre. Debemos dejar claro que la entrada al reino se consigue solamente por la fe en el Mesías. Sin embargo, hermanos, quienes anticipan entrar al reino, tienen que hacerlo por la puerta estrecha y andar por el camino angosto, donde habrá pruebas y dificultades. La expresión vida en este versículo 14 se usa en sentido escatológico, como referencia a la entrada en el reino del Mesías. Noten el contraste. Muchos siguen el camino espacioso que los lleva a la perdición eterna, mientras que pocos encuentran el camino que conduce a la vida. Aquí el encontrar o hallar la vida no es algo que es por el esfuerzo humano, no es realizado por nosotros, sino que depende de la gracia de Dios. Hermanos, el ser humano, ya nosotros hemos estudiado, Romanos capítulo 3, versículo 11, nadie busca a Dios. Es Dios quien por su gracia busca al hombre. Lucas 19:10. Muchas veces nosotros escuchamos frases como estas. ¿Cómo van a decir que esta no es la obra de Dios? Al observar la gran cantidad de personas que están involucradas. Pero el punto aquí es que si realmente fuera la obra de Dios, realmente habrían, desde la perspectiva bíblica, muy pocos involucrados. Y de esto no se trata de limitar el poder de Dios, pero es que estas son las palabras de Jesús. Van a haber muchos en ese camino espacioso, anhelando dar rienda suelta a lo que su carne quiere. El camino angosto, pocos lo hallan. En Lucas, en el capítulo 13, versículo 23, los discípulos de Jesús, ellos estaban tratando de entender lo que estaba pasando. El Mesías había venido. Ellos tenían grandes expectativas. Lo habían visto enseñando y haciendo muchos milagros. Habían llegado a amarlo y a creer en él. Pero había un hecho curioso.
y es que nadie parecía estárseles uniendo. Y entonces es cuando surge la pregunta de los discípulos: Señor, ¿son pocos los que se salvan? Y ahí es cuando Jesús en esencia les dijo: muchos se están esforzando por entrar y no podrán. Y hermanos, la razón es porque no quieren dejar las cosas que más quieren. En Mateo 22 también Jesús dijo: muchos son los llamados y pocos los escogidos. Cuando el profeta Isaías, él tuvo la gran visión de Dios en el capítulo 6, versículo 13, Dios le dijo al profeta claramente que hay un remanente fiel, una décima parte, que hay una raíz donde está la simiente santa, en referencia a los pocos que hallan el camino angosto. En Lucas, en el capítulo 12, en el versículo 32, el Señor Jesucristo también se refirió a los que entran por la puerta estrecha y andan en el camino angosto. ¿Cómo se refirió? Como una pequeña manada, un pequeño remanente fiel. Hermanos, no nos olvidemos que trabajando ardorosamente hay toda una maquinaria de mercadeo cuyo objetivo específico es el desviar a los hombres hacia la puerta ancha. Y estos son los que venden los boletos para entrar al camino espacioso y que se nos presentan en los versículos del 15 al 20, los falsos profetas, estos falsos maestros. Hermanos, son muy buenos en lo que ellos hacen y tienen al reino de las tinieblas de su lado. Existe una relación íntima entre la dificultad de hallar la puerta estrecha y la presencia de los falsos profetas y de los falsos maestros. El Señor advierte a sus seguidores contra los falsos enseñadores de su tiempo, y sin duda también quienes a través de las generaciones, de generación en generación, han estado enseñando doctrinas diabólicas. El Señor usa en esta porción la figura de dos árboles, y aquí el contraste es simple. Hay un árbol que da buen fruto y es bendecido, y hay un árbol cuyo fruto es malo y será cortado y echado al fuego. El árbol se conoce por el fruto que da, es decir, por su verdadero carácter. La palabra guardaos tiene la idea de presten atención, tengan cuidado, estén siempre atentos, vigilantes continuamente. La orden del Señor a sus discípulos es hacer precavidos contra quienes quieren apartarlos de la verdad. Debemos de alejarnos de ellos. Estos falsos maestros son descritos como lobos rapaces. Y esa figura habla de su naturaleza, de su carácter, que vienen al rebaño con el fin de devorarlos. Estos lobos rapaces, ellos hacen acto de presencia vestidos de ovejas. Y eso significa que cambian su presencia, su apariencia. Ellos se presentan delante del rebaño de una manera sutil y atractiva. Su apariencia es tan semejante a la de las ovejas que fácilmente las engañan. No es fácil externamente diferenciarlos. Pero vean qué interesante. De la misma manera, aunque a un cerdo lo vistan de perro, él seguirá siendo cerdo. Esa es la naturaleza. De igual manera, el lobo, aunque se vista de oveja, seguirá siendo lobo. Estos falsos maestros se muestran bondadosos, compasivos, corteses, afectuosos, sabios, según el criterio del mundo, pero no según las Escrituras. El verdadero discípulo, hermano, necesita estar lleno de la palabra de Dios para identificar a los impostores que se identifican por sus falsas enseñanzas, por su naturaleza, por su fruto corrupto. El árbol malo significa un árbol podrido, enfermo. Y es imposible, hermanos, es imposible que un árbol carcomido en su interior sea capaz de producir un fruto saludable. Lo que produce es una moral pervertida. Los falsos maestros y profetas, los falsos profetas, con sus malvadas doctrinas,
conducen a sus seguidores a la perdición. Y ambos, al igual que todo árbol que no produce buen fruto, será cortado y echado al fuego, expuestos al juicio de Dios. Estos falsos profetas se caracterizan porque ellos procuran sus propios intereses, tuercen las escrituras por ganancias materiales, solo por conseguir prestigio, por establecer su propio sistema religioso, basado en ¿qué? En lo externo, en lo negativo, y para separar la verdad y la vida. Versículo 21. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Hermanos, y aquí tenemos la advertencia del Señor contra la falsa confesión de fe. Nuestro Señor Jesucristo, Él está buscando seguidores genuinos, verdaderos discípulos. A Él no le interesan las multitudes que confiesen no solamente ser creyentes, sino que lo demuestren por la vida que viven. El que me dice, Señor, Señor, y el que hace la voluntad de mi Padre. Ambas describen acciones habituales, dos tipos de conducta. Parafraseando, este versículo podríamos leerlo de la siguiente manera. No todo el que constantemente me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino aquel cuyo hábito es hacer la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Aquí la repetición, Señor, Señor, es enfática. Sugiere que la persona que habla así, lo que está confesando es que tiene una relación íntima, especial con el Mesías. Reconocerlo como Señor, como ya mencionamos anteriormente, implica otorgarle autoridad como juez de toda la humanidad, como Dios, como dueño, como amo. Cuando el Señor regrese a la tierra, Él lo hará precisamente en su capacidad de Rey de reyes y Señor de señores. Como dijimos, el Mesías conoce los corazones de los hombres. Él sabe quiénes lo están confesando hipócritamente, diciendo ser sus discípulos, y quienes lo hacen genuinamente por haber nacido de nuevo. Y aquí también hay algo interesante, hermanos. Este tipo de confesión falsa es un tipo de profanidad, es un tipo de decir cosas profanas, es un tipo de tomar el nombre de Dios en vano, una violación a Éxodo 20. Los no regenerados, los que están condenados, hablan palabras vacías, que salen de corazones vacíos, sin arrepentimiento real, sin amor, ni obediencia real, pura, mera religiosidad. La frase, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, tiene que ver con todas las exigencias de justicia que Dios requiere de los redimidos del Mesías. La prueba, la evidencia de la relación con nuestro Señor y Salvador Jesucristo, hermanos, radica en la obediencia que resulta de una fe auténtica, una fe salvadora auténtica. Considerando, por supuesto, que la obediencia no es lo que salva a una persona, pero sí la obediencia está íntimamente ligada a la fe que salva. Versículo 22. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y vean la palabra muchos. Nuevamente, podría referirse al mismo grupo del versículo 13, es decir, los que no entran por la puerta estrecha. La expresión en aquel día contempla el día del juicio relacionado con la venida del Mesías. También noten el uso de la frase en tu nombre. Dicha frase se repite 3 veces, en tu nombre, en tu nombre, en tu nombre. Y aquí hay algo interesante. Estos falsos maestros reclamarán haber realizado los siguientes actos sobrenaturales. Y van a ver que les es familiar. Mensajes proféticos, echar fuera demonios, ejecución de milagros. Pero por supuesto que todos estos actos, hermanos, serán señales y prodigios mentirosos,
engaño de toda iniquidad. El rey Mesías va a rechazar de manera tajante todos esos reclamos de los falsos maestros, quienes quedarán expuestos al juicio del gran juez y condenados por su iniquidad. Hermanos, el infierno va a estar lleno tristemente de personas que estaban involucradas en estas prácticas mencionadas, así como en todo tipo de religiosidad fraudulenta. Versículo 23. Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Cuando el Señor regrese con poder y gran gloria, el Mesías se va a sentar en su trono y juzgará a los inicuos. Aquí la frase les declararé significa hacer una declaración, significa testificar en sentido legal. Los falsos profetas, ellos van a intentar presentar todas sus falsas evidencias delante del tribunal del gran juez, pero él protestará y declarará contra ellos. Esa declaración del gran juez, hermanos, va a ser contundente y decisiva. Nunca os conocí, nunca, jamás, en ningún momento. La frase apartados de mí, una expresión similar aparece en Mateo capítulo 25, versículo 41, y en el Salmo capítulo 6, versículo 8, donde dice: apartados de mí todos los hacedores de iniquidad, todos los practicantes de maldad. Equivale a decir: fuera de mi presencia. Los tales en el día del juicio serán echados en el fuego eterno. La frase hacedores de maldad significa obrar de manera habitual, constantemente obrando actividades pecaminosas. La obra, hermanos, la obra de iniquidad más grande, fatal y perversa es pervertir la palabra del Señor en el nombre de Jesús, en el nombre del Señor, e imponer esa perversión sobre otros. El Señor Jesucristo, Él no vino para abrogar la ley y los profetas, sino que Él vino a cumplirla. Él vino a llenar de contenido sus enseñanzas, darle significado. Los falsos profetas y sus seguidores hacen precisamente todo lo contrario a lo que hizo el Señor. Mientras estaban en este mundo, ellos engañaron a muchos. Y delante del gran tribunal ellos también van a intentar engañar al Señor. Pero su fracaso, hermanos, será total. Su condenación se debe precisamente a su actividad habitual, corrupta, perversa, mientras estaban en la tierra. El evangelista inglés Campbell Morgan, él dijo lo siguiente: la blasfemia del santuario, en referencia a la impiedad practicada dentro del cuerpo de Cristo, es más terrible que la blasfemia del basurero, en referencia a la impiedad practicada por el mundo. Versículos 24 y 25. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y golpearon contra aquella casa, y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Hermanos, finalmente aquí tenemos la conclusión del Sermón del Monte. Y esta es una ilustración poderosa. Los dos cimientos, los dos fundamentos. Ahora, Jesús, sobre la base de todo lo que Él ya ha enseñado, el Señor ahora reta a sus oyentes a actuar. Todo verdadero discípulo debe caracterizarse por oír y hacer continuamente las enseñanzas del Señor, y entonces será apto para entrar en el reino de Dios. Debe ser un hacedor de la palabra, y no tan solo un oidor. La frase "le compararé a un hombre prudente" significa un hombre sensato, sabio. El hombre prudente o sabio es aquel que edifica su casa sobre la roca, sobre una gran base rocosa. Y esa figura lo que ilustra es la acción de aquel
que edifica su vida sobre la base indestructible de las palabras del Mesías. La roca, hermanos, es sin duda la persona misma de Jesucristo. Él es el verdadero cimiento, Él es el verdadero fundamento. Obedecer su palabra equivale a obedecerle a su persona. Noten que la casa edificada sobre la roca fue azotada por la lluvia, los ríos y los vientos, pero permaneció firme. ¿Por qué razón? Porque estaba edificada sobre la roca. Versículos 26 y 27. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia, y vinieron ríos y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa. Y cayó, y fue grande su ruina. La casa del hombre insensato se diferencia de la del hombre sabio, hermanos, solo en el cimiento, solo en el fundamento. Una de las casas está edificada sobre la roca y la otra está edificada sobre la arena. Estas casas están construidas en el mismo lugar, tienen la misma ubicación y externamente las casas se ven iguales. No es posible distinguir una casa de la otra, porque no logramos ver sus cimientos. La tormenta es la misma para ambas casas. Sin embargo, es cuando la lluvia, los ríos y los vientos vienen que la diferencia entre ellas se hace manifiesta. La inestabilidad de la arena y la firmeza de la roca se revelan mediante la tormenta. De igual modo, hermanos, como la verdadera fe en Cristo se pone de manifiesto ¿dónde? Durante las pruebas, durante las tragedias, durante las enfermedades, las angustias y en las mismas burlas de los incrédulos. Ambos grupos de personas, tanto los del camino angosto como los del camino ancho y espacioso, hermanos, ellos construyeron un edificio religioso que es difícil de distinguir cuál es el verdadero. Los que entraron por la puerta ancha, ellos construyeron de la manera fácil. Todo es emoción, son arrastrados por la multitud, buscan atajos, no hay tiempo para la convicción del alma, no hay tiempo para el quebrantamiento, no hay tiempo para aguantar las agonías dolorosas del arrepentimiento. No hay tiempo para abandonarlo todo, no hay tiempo para la santidad. En contrario, los que entraron por la puerta estrecha, su confianza absoluta está únicamente en Cristo, la roca sólida, y permanecen en pie. Hermanos, cualquier otro cimiento es arena movediza. Observen también que hay un énfasis especial en la descripción de la caída de la casa edificada sobre la arena. El versículo nos dice, cayó y fue grande su ruina. Toda la audiencia de Jesús es dejada con el golpe de la caída de la casa del falso discípulo, resonando en sus oídos. Ahora, para terminar, cuestionémonos, ¿cuándo realmente podemos saber que alguien está siendo engañado y que está caminando en el camino ancho y espacioso? Primero, cuando tienen un falso sentido de pertenencia, como resultado de una falsa confesión de fe. Ya sea porque ignoran el verdadero significado de la confesión de fe, que ya hoy no la ignoramos, o por la negligencia espiritual, conduciendo a la persona a una falsa certeza de salvación. Segundo, cuando no tienen ningún interés por examinarse a sí mismos si están en la fe. 2 Corintios capítulo 13, versículo 5. Tercero, cuando no hay un arrepentimiento genuino, no hay quebrantamiento de espíritu, no hay un corazón contrito y humillado, sino únicamente rienda suelta a los deseos de la carne. Cuarto, cuando hay comezón de oídos por oír la palabra de Dios, indiferencia a la sana doctrina.
Quinto, cuando lo que importa es la religión externa, mis obras, las emociones, las bendiciones terrenales, las experiencias místicas, las sanidades, y no Cristo, como lo hace el Evangelio de la Prosperidad. Ahora, ¿qué podemos hacer si nos damos cuenta que estamos caminando en el camino ancho y espacioso, que no somos cristianos verdaderos, y entrar por la puerta estrecha? Primero, arrepiéntete y confiesa tu pecado, que Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Segundo, regresemos al versículo 7 del capítulo 7, donde el Señor nos exhorta, en este mismo libro Mateo dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. Pídele al Señor que te enseñe la puerta estrecha, que te deje entrar por ella. Toca, busca y encontrarás, se te abrirá. En este día, hoy, el Señor te desafía y te dice, ¿por qué me llamas Señor, Señor, y no haces mi voluntad? Me llamas el camino, pero no caminas conmigo. Me llamas la vida, y no me vives. Me llamas el amo, y no me obedeces. Me llamas el pan, y no me comes. Me llamas la verdad, y no crees en mí. Me llamas el Señor, y no me sirves. Yo te digo hoy, dice el Señor, que si te condeno, no me culpes. Recuerda, todo aquel que viene a mí, yo no le echo fuera, dice el Señor. Hermanos, recordemos vívidamente lo que significa verdaderamente confesar con nuestra boca a Jesús como Señor, que soy un esclavo, no tengo voluntad propia, que hago solamente su voluntad. Y recuerda, una sola puerta, un solo camino y un solo cimiento, Jesucristo. Oremos. Padre, en el nombre todopoderoso de Jesús, Señor, en esta preciosa mañana que tú nos regalas, Señor, en este hermoso día como regalo de tu gracia, Señor, queremos agradecerte, queremos adorarte, queremos alabarte, queremos exaltarte, Señor, oh Dios, por esa compasión, Señor, por ese amor, por esas advertencias, Señor, que tú nos haces. Te damos las gracias, Señor. Queremos pedirte en esta mañana, Señor, que esa confesión de fe, Señor, que hemos hecho, Señor, sea genuina, sea verdadera y no sea solo de la boca para afuera, Señor. Queremos pedirte que aquellos que todavía no han encontrado la puerta estrecha, que en tu amor y en tu misericordia tú se la muestres. Ayúdanos, Señor, a caminar en el camino angosto. Danos el poder en tu gracia, en tu Santo Espíritu, Señor, para que agonicemos entrando y caminando por ella, Señor. Queremos también, Señor, en esta mañana, Señor, que sea tu palabra, Señor, tu bendita palabra, Señor, el único fundamento, Señor, en el cual descansemos, Señor. Gracias por ser nuestra roca, Señor. Danos la sabiduría, la sensatez, Señor, para estar en ti, Señor. Y ayúdanos también, Señor, a identificar, Señor, aquellas personas que tal vez, Señor, están caminando en el camino ancho y espacioso, Señor. Úsanos como instrumentos tuyos, Señor, para traerlos a ti, Señor. Confiando siempre, Señor, en tu amor y en tu misericordia, Señor, en tu gracia. Queremos pedirte también esta mañana, Señor, que tú guardes a nuestro pastor, Señor, que tú lo uses poderosamente donde él está, Señor, que tú guardes a su familia, Señor. Queremos orar también, Señor, por aquellos hermanos que se encuentran en diversas pruebas, Señor. Queremos poner, Señor, a doña Mayela, Señor, la sanidad de ella, Señor. Queremos poner la sanidad de don José Ángel, de don José Sancho, Señor. Queremos, Señor, poner en tus manos
fortaleza, Señor, para don Jimmy, Señor. Queremos en el nombre de Jesús que tú te glorifiques, Señor, en esas pruebas de don Eberto, Señor, también. Gracias, Señor. Gracias, Señor, porque sabemos que tú nos escuchas, Señor. Oramos también, Señor, por cada matrimonio, por cada hombre, por cada mujer, por cada niño de esta congregación. Continúa tú, Señor, recibiendo por siempre, Señor, toda la gloria, toda la honra, porque solo te pertenece a ti, Señor. Gracias una vez más, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén.